Bueno, a todos muchas gracias por asistir y por su puntualidad. Vamos a iniciar nuestro webinar de los martes tradicional de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Y hoy, como parte del grupo de antibióticos de la sociedad, tenemos el placer de contar con la doctora Laura Mendoza, quien es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, pediatra de la Universidad del Norte e infectóloga pediatra de la Universidad del Bosque. Es miembro activo de la Sociedad Colombiana de Pediatría y de la Asociación Colombiana de Infectología Pediátrica. Hoy vamos a hablar de un tema tremendamente relevante para el control de antibióticos en el momento en el que estamos, y es qué hacer con los programas de control de antibióticos en el área ambulatoria, donde muchos de los pediatras desarrollan la mayoría de su labor y donde la doctora Laura nos va a contar la importancia que tienen estos. Solo mencionarla, agradecerle al Fondo Financiador de la Sociedad Colombiana de Pediatría que permite desarrollar las actividades académicas que tenemos en la sociedad. Entonces le doy paso a la doctora Laura. Al final de la sesión vamos a tener un espacio de discusión donde esperamos que todos muy activamente comenten. Doctora Laura, bienvenida. Muchísimas gracias por acudir a la invitación. Muy buenas noches para todos. Juan Pablo, a ti también te doy las gracias por la invitación y a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Ya voy a empezar a compartir mi presentación. ¿Me confirmas, por favor, que si le estoy viendo bien? Sí, doctora, si quiere, póngala en presentación y ya. Listo, perfecto. Entonces, nuevamente, buenas tardes a todos. La idea es que el día de hoy los esté acompañando con esta presentación que hace referencia al control de antibióticos en la consulta externa, y finalmente vamos a entender por qué en la actualidad se considera urgente la necesidad de empezar a implementar una serie de medidas para evitar el uso inadecuado de antibióticos en este ámbito. Ya Juan Pablo tuvo la oportunidad pues, de presentarme. Mucho gusto, Laura Mendoza, no me está corriendo, listo. Laura Mendoza, pediatra infectóloga, actualmente laboro pues en la ciudad de Valledupar. Entonces, iniciando la charla el día de hoy, el primer mensaje que realmente queríamos entregarles es con relación a qué tanta buen uso de los antibióticos estamos realizando en la actualidad. Y resulta que este primer mensaje definitivamente empieza a generarnos un poquito de conciencia, empieza a estar dando vueltas en la cabeza, porque cuando tratamos de analizar las diferentes prescripciones de antibióticos que se dan, resulta que la mayoría de ellas ocurren en entornos ambulatorios. Se dice que incluso el 85% de los antibióticos que se consumen son prescritos en un ámbito ambulatorio. Y lo que preocupa aún más es que casi el 30% de estos antibióticos que se prescriben, cuando se analizan en forma retrospectiva, resulta que fueron inadecuados, ya sea el medicamento, la dosis, la indicación, etc. De esa manera, ¿cuál es el problema que en la actualidad tenemos? Resulta que son innecesarios. ¿Y por qué se considera que en muchas ocasiones estos antibióticos van a ser innecesarios? Porque hay un gran número de nuestras enfermedades infecciosas que realmente van a resolver sin la necesidad de un medicamento específico, en este caso antibióticos, ya sea por su naturaleza, por su etiología, haciendo referencia pues a la etiología viral, o en su defecto porque son procesos que per se autolimitan. Mencionan cómo incluso casi la mitad de los episodios de otitis media aguda resuelven sin necesidad de un antibiótico. Y es una de las principales causas o motivos de prescripción de antibióticos en ámbito ambulatorio, haciendo referencia pues principalmente a la infección respiratoria superior. Adicionalmente a eso nos dicen que van a ser inadecuados. ¿Y por qué son inadecuados? Porque muchos de los antibióticos que nosotros utilizamos no corresponden a la primera línea que se ordenan o que se recomiendan en las diferentes guías de práctica clínica. De esta manera, vemos cómo todavía sigue siendo vigente el uso de la amoxicilina
para la mayoría de estos procesos infecciosos, que incluyen desde la infección ótica, la otitis media aguda, la sinusitis e incluso la faringitis. Y cuando uno va realmente a la práctica diaria, lo que encuentra es que muchos de estos pacientes son medicados, por ejemplo, con otros manejos. Reciben, por ejemplo, amoxicilina clavulanato, cefalosporinas de segunda o de tercera generación, o en su defecto utilizan macrolidos. Y finalmente, haciendo referencia a la duración, resulta que también la duración que le estamos dando en caso de prescribir un antibiótico es inadecuada. Estamos dando más tiempo de lo que en la actualidad se recomienda. Miren cómo casi el 55% de esos antibióticos prescritos se prolongan, ¿verdad? Y no tienen en cuenta las recomendaciones vigentes. De esa manera, se trata de pronto como de realizar un análisis de esta problemática. ¿Será de pronto que la problemática del consumo excesivo de antibióticos en el ámbito ambulatorio solamente es de países en vías de desarrollo como el nuestro? ¿O de pronto es una problemática que se repite en otras localizaciones? Y viendo de pronto los datos publicados a la fecha, resulta que es un problema que definitivamente afecta a todo el mundo. Aunque claro, existen diferentes cambios en cuanto a estas medidas de prescripciones por 1000 de habitantes en las diferentes localizaciones. Y trayéndoles como ejemplo, en la diapositiva básicamente mencionan 3 sitios, se menciona Estados Unidos, se menciona Suiza, se menciona Inglaterra, y miren cómo también existen áreas en las que vamos a tener una mayor prescripción, como en el caso de Estados Unidos, e incluso dentro del mismo país pueden encontrar variaciones, áreas donde definitivamente ese consumo va a ser muchísimo mayor. Y si bien muchos de estos datos definitivamente resultan ser preocupantes, se preocupa uno viéndolos, resulta que sí ha habido mejoría. O sea, realmente el número de antibióticos prescritos ha disminuido en los últimos 20 años. Y ese impacto se ha visto sobre todo en países o en áreas geográficas donde desde hace muchísimo tiempo han establecido esta problemática, donde no solamente se han enfocado en el control de antibióticos a nivel hospitalario, sino que también se han centrado las acciones a nivel ambulatorio. Entonces, una vez más, es una problemática a nivel mundial. ¿Y por qué definitivamente nosotros consideramos que es problema? O sea, ¿por qué genera problema el uso de antibióticos? ¿Quién ha dicho que un poquito de amoxicilina hace daño? Entonces, en las siguientes diapositivas, lo que básicamente voy a tratar de recopilar es lo que se ha descrito a la fecha. ¿Qué es lo que se ha documentado, ¿sí?, como efecto negativo de este uso inapropiado de antimicrobianos? Y definitivamente es necesario empezar por esto, y es que cada día la prevalencia de bacterias resistentes a los antibióticos es mayor. Y yo no sé si a ustedes les pasa, ¿sí?, pero a mí muchas veces me quedo extrañada cuando me llegan de pronto pacientes que nunca han estado hospitalizados, que nunca han tenido contacto de pronto con un ámbito hospitalario o un ámbito crónico de cuidado de la salud, y resulta que me sale con una infección urinaria por un germen B positivo. O tiene, por ejemplo, una infección en piel y partes blandas, un absceso, lo logro cultivar y es un estafilococcus meticilina resistente. Entonces, es ahí donde nos empezamos a preguntar de dónde pudo haber provenido esa resistencia. Y una vez más, esa resistencia se debe al mal uso de antibióticos que todo el tiempo hemos venido de pronto perpetuando. Esta es una diapositiva de pronto más como una vez más para generar conciencia. Recordemos que desde el 2017 un informe de la Organización Mundial de la Salud nos recordó, ¿sí?, que el mundo se estaba quedando sin antibióticos, que definitivamente la resistencia a los antimicrobianos era una emergencia para la salud mundial y que estaba afectando el avance de la medicina. Y es así. De nada me sirve tener los hospitales mejor dotados, de nada me sirve tener la tecnología de punta si mis pacientes se están infectando por gérmenes multiresistentes, pandrogoresistentes, en quienes definitivamente no tengo opciones de manejo. De esa manera, este debe ser uno de los principales, de pronto, motivos por los cuales nosotros como infectólogos pediatras estamos liderando en los diferentes sitios donde vivimos políticas para un uso racional de antibióticos. Inicialmente a nivel hospitalario y cada vez más nos estamos comprometiendo a enfocarnos más en un ámbito ambulatorio. Adicionalmente a eso, es importante recordar
que los medicamentos no son inocuos, ¿sí? Estos medicamentos pueden estar asociados con el desarrollo de una serie de eventos adversos. Y buscando un poquito sobre estos eventos adversos, qué tan frecuentes son en la práctica diaria asociados al uso de antibióticos, miren lo que nos menciona. Cuando nosotros evaluamos por qué consultan los pacientes un servicio de urgencias, resulta que el uso de antibióticos o esos efectos secundarios o eventos adversos derivados del uso de antibióticos constituye una causa frecuente de visitas al servicio de urgencias. Y adicionalmente a eso, se ha profundizado un poquito más en el tema. Y resulta que no es solamente el uso de antibióticos, realmente el riesgo también va a ir de la mano del tipo de antibióticos que yo prescribo, siendo mayor en caso de usar antibióticos de amplio espectro, haciendo referencia a esta anotación al ámbito ambulatorio. Y miren cómo, cuando de pronto nosotros miramos cuáles son los antibióticos principalmente utilizados, nos encontramos las penicilinas y nos encontramos también los macrólidos. Y si de pronto revisamos los diferentes VADEMEC, la diferente información que encontramos en la web sobre los eventos adversos que pueden ocurrir en cada uno de estos antibióticos, resulta como en ellos se puede dar síntomas gastrointestinales, cefalea, cambios en el ámbito del sueño, entre otros. Y si definitivamente nos vamos a esas consultas, de pronto al por qué el paciente consulta, o cuando se hacen investigaciones de campo y se miren el día a día esos niños que presentan secundario al uso de antibióticos, resulta que lo más frecuentemente asociado es esto. El 70% de ellos presentan diarrea, hasta el 40% puede presentar brote, el 21% puede presentar vómito asociado a la administración de estos medicamentos. Y aquí empieza un poquito la confusión, porque infortunadamente muchos de los medicamentos que nosotros le damos a nuestros pacientes pediátricos saben feo, ¿cierto? Tienen una mala palatabilidad. Entonces muchas veces no sabemos si ese niño está vomitando por una verdadera intolerancia, por un evento adverso, o en su defecto porque el paciente sencillamente rechaza el medicamento debido a su mal sabor. Y en el caso de ciertos países en los que son muy juiciosos, dentro de sus políticas está el reporte de estos eventos adversos, tanto en el ámbito ambulatorio como en el ámbito hospitalario, miren que preocupa una vez más, y es que la mayoría de estos casos no son reportados, o en su defecto no son documentados por el cuerpo médico. Y para nosotros muchas veces se nos hace normal el hecho de que el paciente presente diarrea. Es más, le podemos incluso mencionar al momento de darle la receta médica que puede presentar diarreíta, que puede presentar vómito, y realmente no estamos de pronto como magnificando la problemática secundaria a muchos de estos eventos adversos. Adicionalmente a eso, con relación a estos daños, ¿qué más nos describen? Nos describen que el uso de antibióticos y el uso inapropiado de antibióticos va a estar relacionado con el desarrollo de una infección por Clostridium difficile. Y con respecto a este punto, ¿qué es lo que sabemos? C. difficile es un patógeno que de pronto ciertas áreas del país, como por ejemplo Bogotá, puede estar un poquito más familiarizado, teniendo en cuenta que cuenta de pronto con las herramientas para un oportuno diagnóstico. Pero por ejemplo en mi caso, aquí en la costa, realmente es desconocido, ¿sí? Nosotros como infectólogos sabemos que Clostridium difficile existe, ¿sí? Sabemos el impacto que me puede generar en la población, no solamente pediátrica, sino también en la población adulta, pero infortunadamente no contamos los medios para detectarlos. Y sí, definitivamente la infección puede estar eventualmente asociada con el desarrollo de diarrea, de colitis y finalmente desencadenar la muerte en el paciente. De esa manera, cuando nosotros tratamos de ver la relación Clostridium difficile, que me la puede estar perpetuando, definitivamente su aparición va a estar estrechamente relacionada con el uso de antibióticos. Y existen dos formas de adquirir esa infección. Yo puedo tener pacientes en un ámbito hospitalario, que son de pronto los pacientes que solemos detectar en sitios como por ejemplo Bogotá, pero miren esto, el 50% de los casos, e incluso en una publicación reciente sobre el uso de antibióticos o medidas para un uso apropiado de antibióticos, nos describe cómo incluso el 70% de los casos de infección por Clostridium difficile se da en infecciones comunitarias.
Entonces, no vamos a pensar en él solamente en el paciente hospitalizado, sino que ese paciente que estamos viendo en consulta externa, que le estamos prescribiendo un antibiótico que muy posiblemente es el medicamento inadecuado o le estoy dando por una duración que supera la recomendación, finalmente me puede desencadenar una infección por C. difficile. Y tratando de ver cuáles son de pronto los medicamentos asociados con este incremento de riesgo, nos encontramos que las cefalosporinas y que las penicilinas de amplio espectro utilizadas en los últimos 30 días van a estar asociadas con el desarrollo de esta infección. Y sí, se han tenido esfuerzos o se han realizado esfuerzos para disminuir la infección. Y sí ha habido disminución de los casos, pero ojo, ese impacto ha ocurrido es a nivel hospitalario. A nivel comunitario realmente no ha habido impacto. Puede ser porque sencillamente no lo detectamos, no pensamos en esta infección en un paciente que me esté consultando por diarrea y que tenga el antecedente de haber tenido exposición previa a los antibióticos antes descritos. ¿Qué otros efectos se han descrito? La disbiosis y el desarrollo de enfermedad. Resulta que se ha documentado cada vez más que el uso de estos antibióticos, que las exposiciones incluso tempranas a antibióticos me va a alterar ese microbioma a nivel intestinal. Y se ha ligado a enfermedades como la obesidad y se ha ligado también a otras enfermedades crónicas, como por ejemplo las inmunológicas, incluyendo el asma. Entonces, este es un motivo adicional para preocuparnos por el uso de estos antibióticos. ¿Qué otro aspecto nos menciona? Es la necesidad de que ese paciente en quien se le prescribe un antibiótico, muy posiblemente va a seguir consultando para que le vuelvan a prescribir un antibiótico si presenta sintomatología similar. Entonces, los padres tienen una falsa percepción y creen que el paciente mejora debido al antibiótico. Y uno muchas veces lo que escucha es que si no le dan esa dosis de acitromicina, el paciente no mejora. Es que si no le pongo la amoxicilina, el paciente no mejora. Pero llama la atención que mágicamente, en menos de 24 horas de haber utilizado estos antimicrobianos, el paciente presenta mejoría o resolución de la sintomatología. Es ahí donde nosotros debemos ir más allá y hacerlos pensar un poquito más en que muy posiblemente ese cuadro mejoró no por esa dosis que le di al paciente, sino porque sencillamente era un cuadro que iba a autolimitarse, ¿sí? ¿Qué ocurre? Digamos, en nuestro país muchos de estos medicamentos son de venta libre. No necesitan la atención en un servicio de urgencias o la atención en un consultorio para su prescripción. Pero en otros países donde sí están regulados, definitivamente necesitan la consulta. De esa manera, si una vez me sirvió, yo voy a seguir consultando donde el médico para que me lo siga prescribiendo. Y finalmente, nos mencionan el aumento en los costos de atención. Y cuando nosotros tratamos de ver por qué hay un aumento en estos costos de atención, realmente son múltiples los factores que van a estar involucrados. El hecho que ese paciente visite en forma innecesaria el servicio de urgencias, el costo de los medicamentos, la atención de complicaciones derivadas al uso inapropiado de los antimicrobianos y finalmente la resistencia antibiótica. Y con relación a la resistencia antibiótica, miren este dato que nos reportaron desde el 2016, donde nos mencionan cómo cada prescripción ambulatoria puede estar asociada con un costo social oculto de aumentar la resistencia a los antibióticos de entre 3 a $95. Entonces, son efectos indirectos, pero que definitivamente pueden contribuir a desangrar un sistema que de por sí ya está lo suficientemente lesionado. Ahora, siguiendo con estos relatos o siguiendo con esta narración, nos hacemos la siguiente pregunta, y es, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el motivo por el cual a nivel ambulatorio se está realizando una prescripción inadecuada de antibióticos? Y muchos de nosotros realmente pensamos que es este el motivo, lo que está señalado por rojo, pues los padres son demandantes, queremos que se vayan contentos, queremos evitar que de pronto
rieguen la voz de que somos malos pediatras, malos infectólogos, porque no mandamos X o Y medicamento, ¿sí? Pero resulta que de pronto hay otros factores implicados diferentes a las expectativas de los padres. Entonces, vamos a ver también qué es lo que está descrito en la literatura con relación a este tema. Y resulta que son 3 los factores que definitivamente van a estar involucrados y que se han descrito como causas de prescripción inadecuada de antibióticos en este ámbito ambulatorio. Definitivamente, el paciente y el cuidador también nos describen aspectos relacionados con nosotros como profesionales de la salud y definitivamente factores relacionados con el sistema. Entonces, tratando de ver cada uno de estos ítems, vamos a iniciar con qué es lo que está ocurriendo en el paciente, qué es lo que está ocurriendo en el cuidador. Y definitivamente, un paciente vuelve a consultar o pide antibióticos porque en situaciones previas otro médico le ha recetado un antibiótico. Entonces, cuando de pronto nosotros llega a nuestra consulta y le tratamos de explicar el por qué es importante el no recetarlos, ¿qué es la justificación que nos dan los pacientes? Es que antes X médico, X persona nos lo formuló. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual usted no me lo está indicando? Entonces, uno intenta, uno explica y en ocasiones esa oposición que nosotros realizamos, en ocasiones nos genera ¿qué? Nos agota, nos desmoraliza, realmente no sirve, el paciente sale bravo, consulta donde otro médico y ese otro médico sí le llena sus expectativas porque literal le prescribió el antibiótico que tanto estaba buscando. Entonces, ese de pronto es uno de los motivos por los cuales nosotros lo recetamos. Simplemente esa demanda del paciente, ese concepto que tiene ese cuidador sobre que si no le doy ese medicamento, el paciente, el niño, sencillamente no va a mejorar. Entonces, ¿qué ocurre? Y miren que han realizado estudios sobre eso. El paciente que no se logra convencer, ¿sí? Y miren qué ocurre. Simplemente consideran que, por un lado, no se mejora sin el uso de antibióticos. Y adicionalmente a eso, hay otro factor que más adelante voy a profundizar. Y es que nosotros como médicos en ocasiones queremos evitar, ¿sí?, esas repercusiones negativas por el hecho de negarnos, que nos dañen la reputación, el hecho de estar cansados de explicar y que sencillamente ese padre o ese cuidador no entiende y que finalmente se dé una ruptura en esa relación médico-paciente. El otro punto que nos describe es la satisfacción del paciente y de pronto esto no es algo que se mida en todo el país. Pero una vez más, hay áreas geográficas como por ejemplo Estados Unidos, donde definitivamente se evalúa la satisfacción del paciente. Y uno de esos principios fundamentales del sistema de atención médica es mantener esa satisfacción y que ese paciente salga o ese cuidador salga con una experiencia positiva. Entonces, ¿qué ocurre? El personal de salud, que posteriormente va a ser evaluado, quiere evitar que le den una puntuación negativa. Entonces, ¿qué se hace? Pues simplemente se le da al paciente lo que quiere. Y miren cómo también se han realizado mediciones al respecto. Y miren cómo un proveedor médico, y este término se utiliza porque realmente existen diferentes ámbitos en los que se prescribe un antibiótico en forma ambulatoria, si ese proveedor va a tener una mayor probabilidad de recibir 5 estrellas cuando se le receta un antibiótico versus aquel paciente que no se le receta. Entonces, esto definitivamente también afecta nuestra forma de trabajar. Ahora, hay otro punto en el que definitivamente tenemos que trabajar. Y yo pienso que para ninguno de nosotros es un secreto, pero cada día estamos comprometidos con brindar una atención de calidad. Y esa atención de calidad definitivamente va a ir de la mano con la educación médica continuada. Si no, en estos momentos no estuvieran en estos eventos, en el que sencillamente estamos tratando de aportar un granito de arena a conocimientos y que puedan aplicarlos en el día a día.
Y resulta que cuando nosotros dudamos sobre un diagnóstico, definitivamente va a incrementar la prescripción de antibióticos. Es que tengo ese niño que me consulta por otalgia. Es un niño que está llorando, llorando, llorando. Le realizo la otoscopia, que no es neumática, y observo que esa membrana timpánica está roja. Oído rojo o membrana timpánica roja es igual a otitis. Y finalmente ese paciente termina con una prescripción de antibióticos. ¿Sí? O en su defecto, si bien diagnosticamos la enfermedad, no reconocemos que hay algunas de estas entidades donde inicialmente lo que se nos recomienda es parar, vigilar, y si de pronto el paciente presenta deterioro, en ese escenario de los casos, en ese escenario lo que recomiendan es la prescripción de antibióticos. Entonces, ¿qué pasa? Hay también otras enfermedades en las que es muy difícil diagnosticar, sinusitis. Sinusitis como una entidad de diagnóstico netamente clínico. La mastoiditis, ya me estoy viendo de pronto una complicación, pero de todas maneras hago la anotación. Entidades que son de diagnóstico clínico. Pero infortunadamente en el día a día seguimos viendo cómo ordenan radiografía de senos paranasales, tomografía de senos paranasales o en su defecto a nivel óptico para el diagnóstico de estas enfermedades. Y resulta que si yo tengo una infección del tracto respiratorio superior como un resfriado común, por la fisiopatología, teniendo en cuenta que realmente ese epitelio respiratorio es un continuum, yo voy a tener ocupación de esos senos paranasales. Entonces realizamos mal diagnóstico y por ende un mal tratamiento. Y finalmente, pues realmente empezamos como a ponderar cómo nos va mejor. Nos va mejor con que de pronto yo prescribo el antibiótico o que literal me coma el diagnóstico. No lo diagnostiqué y mañana vaya donde otro médico y se lo realice. Entonces, de allí la importancia realmente de tener unos criterios diagnósticos claros y definitivamente saber cómo actuar desde el punto de vista diagnóstico en cuanto a las herramientas y también en cuanto a los medicamentos según las guías de práctica clínica o las recomendaciones de manejo que nosotros hayamos adoptado en nuestros consultorios. Y otro factor que definitivamente no debemos olvidar son las limitaciones del tiempo. Y es que desafortunadamente en una consulta de 15 minutos, ¿sí? ¿Qué tanto tiempo podríamos eventualmente gastar en una anamnesis, en un examen físico completo, en explicarle al papá por qué es importante el no prescribir, sino el esperar, vigilar, reevaluar? Y miren que también han realizado esos estudios. Y es que cuando de pronto analizan el comportamiento de esas prescripciones en una jornada médica, resulta que cuando el médico está más retrasado, cuando ya está finalizando el tiempo de consulta o el tiempo de la jornada laboral, es cuando definitivamente más realizan las prescripciones. ¿Sí? Definitivamente va a ser más fácil recetar que explicar y definitivamente convencer el por qué ese paciente no lo necesita. Y ya para finalizar, de pronto estos criterios que definitivamente también están como relacionados con nuestro estado y es que son de fácil prescripción, ¿sí? Resulta que de verdad el indicar un antibiótico es fácil. Como tal, no hay unas regulaciones o no se regula como tal esos antibióticos. Y cualquier persona puede ir a cualquier farmacia, a cualquier dispensario y se los entregan. E incluso recomiendan la dosificación sin tener un claro conocimiento sobre esto. Es fácil, realmente no es mucho el esfuerzo cognitivo que requiere. Realmente los antibióticos, encontramos antibióticos que son muy baratos. Y aquí les modifiqué esta imagen que habitualmente encontramos con relación a ceftriaxona. Y es que de pronto, así como en el ámbito ambulatorio, ¿sí? La fiebre, en el ámbito hospitalario, perdón, no es un signo de deficiencia de ceftriaxona, resulta que en el ambulatorio tampoco es un déficit de amoxicilina. Y una vez más,
Esto que aparentemente resulta fácil, finalmente no lo es, porque requiere una adecuada anamnesis, un adecuado examen físico y un adecuado uso de herramientas diagnósticas. Y definitivamente es un desafío, ¿sí? Ese desaprender, ese aprender y desaprender lo que hemos venido realizando. Pero una vez más, tenemos que ponernos también la camiseta y luchar por el uso inapropiado de antibióticos en el ámbito ambulatorio. De esa manera, esta es la prioridad. Sí o sí, todos tenemos que unir esfuerzos y reducir la cantidad de antibióticos que en forma inadecuada se prescriben día con día. Entonces tenemos que mirar cuáles son esas herramientas que se utilizan a nivel mundial y que en algunos sitios definitivamente ha empezado a mostrar resultados y buscar soluciones potenciales. Entonces, hay un artículo que fue publicado este año en las clínicas de Norteamérica de infectología, en el cual mencionan este término. Realmente, pues me fue personalmente un poquito difícil encontrar como la traducción y resulta que mencionan este árbol y que definitivamente existen manzanas en este árbol de manzana. Entonces hay unos frutos que se encuentran en el piso, hay unos frutos que de pronto son de más fácil acceso, de más fácil agarre, ¿sí? Y de ahí en adelante hay unos que de pronto no se pueden agarrar tan fácil y otros que definitivamente son inaccesibles por lo alto que se encuentran en el árbol. Y resulta que a manera pues de símil nos dicen de comparación que nos tenemos que enfocar son en estos frutos que se encuentran de fácil acceso para nosotros. Y esta comparación básicamente hace referencia a cuáles son esas indicaciones que se documentan en el día a día. O sea, cuáles son las causas de prescripción de antibióticos en el ámbito ambulatorio. Entonces, ¿cuáles son esas manzanitas? Nos describen la otitis media como la principal causa de antibióticos en forma ambulatoria, seguido por la faringitis, sinusitis y otras infecciones del tracto respiratorio superior, a pesar de tener claro que la etiología es viral. ¿Y qué es lo que nos recomienda? Que definitivamente las intervenciones que nosotros realicemos deben centrarse en estas, las manzanas accesibles, esas manzanitas que nosotros realmente vemos en el día a día y que son las causas por las cuales prescribimos los antibióticos en forma inadecuada. Pero no debemos olvidar otras enfermedades. Entonces nos mencionan esos pacientes en quienes se les diagnostica una neumonía adquirida en la comunidad, una infección de vías urinarias, una infección de piel y partes blandas. Esa hace parte de las otras enfermedades. Y de pronto, ¿por qué no nos las incluyen dentro de estas manzanas de fácil acceso? Porque resulta que cuando han realizado los estudios y suman el uso de antibióticos debido a neumonía, infección urinaria, infección de piel y partes blandas, resulta que no llegan ni siquiera sumados todos al 13% del total de los antibióticos prescritos. Pero esto es una estadística más. Y como todo, lo debemos de pronto como aterrizar a nuestra realidad local. Individualizar esos targets, esos blancos, a esas patologías que nosotros verdaderamente vemos en el día a día. Y siguiendo definitivamente con estas manzanitas, con estos focos de nuestras intervenciones, ¿qué es lo que vamos a hacer con ellas? O sea, ¿a mí de qué me sirve saber que estas son las enfermedades que habitualmente me generan un mayor consumo de antibióticos? Y básicamente es para que cuando nos enfrentemos a un paciente con alguna de estas enfermedades, la principal pregunta que nos tenemos que hacer ¿es necesario el uso de un antibiótico? ¿Sí? Y en caso de que la respuesta sea afirmativa, nos tenemos que ir por el correcto. ¿Será que yo realicé un diagnóstico correcto? ¿Será que este es el medicamento que el paciente necesita? ¿Cuál es la dosis que el paciente necesita? Y para eso tenemos vademécums. Y finalmente, ¿cuál es la duración? Y cada día encontramos más referencias donde apoyan para ciertas infecciones el tratamiento corto más que el tratamiento largo que habitualmente nosotros solíamos indicar o solíamos prescribir para muchas de estas enfermedades. Y finalmente, en caso de que no se necesite el uso de antibióticos, la siguiente pregunta que yo me tengo que hacer es,
¿Será que mi paciente necesita simplemente ser observado? O llevar a cabo una estrategia que se utiliza en ciertos países, como lo es la prescripción diferida de antimicrobianos. Y resulta que no es solamente hacer, sino que cada día tenemos que medir lo que hacemos, porque eso va a ser un marcador de calidad de atención. Y una vez más, esta es una tabla que fue extraída de este artículo que ahorita les mencionaba, publicado recientemente en las clínicas de Norteamérica de enfermedades infecciosas. Nos muestran cuáles son esas medidas que yo puedo adoptar dentro de mis programas de uso apropiado de antimicrobianos en la población pediátrica en un ámbito ambulatorio. Y miren realmente que son cuando analizamos este grado de dificultad, realmente son fáciles. ¿Qué porcentaje de pacientes finalmente salen de nuestra consulta con un antibiótico? ¿Sí? ¿O cuál es el número de antibióticos prescritos? ¿Cuáles son los pacientes que necesitan o que finalmente les prescribo un antibiótico de primera línea como lo es la amoxicilina? U otras indicaciones, ¿verdad? Relacionados sobre todo con esas herramientas diagnósticas, para no mencionarlas todas. ¿Cuántos han tenido una prueba rápida para estreptococo o un cultivo previo a la administración de antibióticos en caso de faringitis, teniendo en cuenta que la principal causa de faringitis son los virus y que el hecho de tener de pronto esas membranas blanquecinas adheridas en la amígdala realmente no me hace pensar en una infección por estrepto del grupo B, sino que puede ser otro agente implicado como los virus y que definitivamente no van a requerir antibióticos y demás. Y adentrándonos una vez más en esas políticas, me encontré con estos elementos que son de pronto claves y que se han adoptado en los CDCs, en los Centros de Enfermedades, de Prevención y Control de Enfermedades en Estados Unidos. Y resulta que esos elementos van a ser 4. Realmente no quiero profundizar en ellos porque sería otra charla, pero sí me parece importante que desde ya los vayamos de pronto como reconociendo. Un compromiso, y es que definitivamente nosotros debemos demostrar dedicación y responsabilidad para optimizar esa prescripción de antibióticos, todo en aras de la seguridad del paciente. Acción, y es que definitivamente debemos implementar políticas o prácticas que me mejoren la prescripción de antibióticos. Y no solamente, como ahorita les mencionaba, no solamente prescribir, sino también evaluar, ver si nos está funcionando. Y en el día a día ir analizando, ¿sí?, esos resultados que nos dan para ver si hay necesidad o no de ajustar algunas de las medidas instauradas. Realizar seguimientos e informes, realizar esa supervisión de las prácticas, la retroalimentación y finalmente la educación. Debemos garantizar entornos que ayuden a la educación, no solamente de nosotros como profesionales de la salud, sino que definitivamente a la comunidad. Tenemos que cambiar ese pensamiento en la comunidad de que si no le doy antibiótico, ese niño no va a mejorar. Y una vez más, quise resaltar de esa lista de chequeo 2 ítems que se encuentran allí especificados. Con relación a la acción, miren lo que nos menciona, ¿sí? Dentro de esa lista de chequeo. Si yo estoy utilizando criterios diagnósticos y recomendaciones de tratamiento basados en la evidencia. Y con relación a esa educación, ¿sí?, ¿qué otra cosa nos están mencionando? ¿O cuáles son esos ítems que están incluidos en esta lista de chequeo? Si yo utilicé estrategias de comunicación efectiva para educar al paciente, si yo le expliqué cuáles son esos riesgos de ese uso inadecuado de antibióticos o en su defecto requirido el antibiótico, y de todas maneras es nuestra obligación explicarle el riesgo de estos efectos secundarios. Y finalmente, ¿qué tipo de material le entregué? Porque en ocasiones debemos complementar esa charla, ¿sí?, con un material, con un panfletico, donde de pronto ellos puedan nuevamente recordar en casa, repasar esos conceptos dados en la consulta. Y sí, definitivamente, muchas de estas intervenciones pues también han sido evaluadas. Y con relación a la educación, esta básicamente es un estudio, realmente no es un estudio, es una revisión, en el cual nos muestran cuáles son las diferentes estrategias que se pueden incorporar, ¿sí?, en países como nuestro, países en vías de desarrollo. Y realmente, ¿qué resume o qué es lo que nos menciona?
educación, ¿sí? Capacitaciones entre prescriptores, ¿sí? Adicionalmente a eso, no solamente el hecho de saber si el antibiótico es el adecuado o no, sino que también necesitamos saber cuál es ese efecto en el sistema de salud que está generando la prescripción inadecuada de esos antibióticos. Y finalmente, generar como estrategias de recordatorios para médicos. Entonces, son muchas las cosas que realmente en el día a día se pueden ir implementando poco a poco. ¿Qué más nos mencionan? Esa retroalimentación y comparación entre pares. Y definitivamente siempre ha estado incluida dentro de esas guías de mejoramiento, pero que realmente va a depender de la forma como nosotros realicemos esa retroalimentación, ¿sí? Y en términos generales, al principio se logra una disminución en esas prescripciones cuando de pronto nosotros les hacemos entender a estos profesionales que esa decisión tomada no fue la mejor. Ese no cumplimiento finalmente puede estar relacionado con una puntuación positiva o negativa dentro de nuestro desempeño. Y finalmente, a ninguno de nosotros nos gusta que dentro de la institución de salud nos den una calificación negativa dentro de nuestra labor. ¿Qué otras herramientas nos han dicho? Pues justifique. En esa historia clínica, justifique en una forma breve, en una forma concisa, el por qué están prescribiendo antibióticos. ¿Qué pasa? Factor que está de pronto en juego, el tiempo. ¿Y qué otro factor que va a estar en juego? El hecho de esas consultas particulares, donde sencillamente no voy a tener una persona, un ente superior que me va a regular si esa prescripción que yo hice fue adecuada o no, porque sencillamente nadie me vigila, excepto mi propia conciencia. ¿Qué más nos han dicho? Pues las adherencias de guías de práctica clínica que en diferentes momentos les he mencionado. Y sí, definitivamente, este ha sido una herramienta y que incluso en la actualidad se están utilizando diferentes estudios para evaluar a largo plazo si esa adherencia está asociada o no a una prescripción de antimicrobianos. Y finalmente, algo que nos mencionan y es que cuando no dedicamos el tiempo suficiente para examinar a nuestro paciente, podemos obviar ciertas condiciones que me puedan llevar a los síntomas que el paciente tiene, ¿sí? No todo es infección. Perfectamente, el paciente puede tener un asma, puede tener una alteración estructural, una alteración urinaria, y esa es la base, ese es el verdadero problema. Y su no diagnóstico o su no ausencia de tratamiento apropiado finalmente va a desencadenar pues, el desarrollo de algún evento infeccioso. Entonces, no solamente es tratar de poner la curita, sino que ir más allá, profundizar un poquito más y evitar que ese paciente siga presentando infecciones a repetición que conlleve una vez más al uso inapropiado o a la prescripción inadecuada o crónica pues, de antimicrobianos. El compromiso público, y ese compromiso debe ser una iniciativa personal, debe ser una iniciativa regional, guiado por nuestras diferentes sociedades científicas, nosotros como Sociedad Colombiana de Pediatría, nosotros como ASIL, ¿sí? Nos comprometemos a ser responsables con relación al uso de antimicrobianos. Nosotros nos comprometemos a educar a la familia, a ese padre, a ese cuidador, y definitivamente ese padre y ese cuidador cada día tiene que apropiarse un poquito más sobre esta problemática y ser consciente del por qué no debe ir y exigir el uso de antibióticos. De esa manera, y tratando pues ya de enfocarse en la población general, en ese padre, en ese cuidador, ¿sí? Herramientas de la Academia Americana de Pediatría, como en esta página, Niños Saludables, dentro de sus temas de lectura están esto: prescripciones de antibióticos para niños. ¿Cuáles son las 10 preguntas más frecuentes que deben ser respondidas? Y miren esto, nos están ayudando a sensibilizar. ¿Por qué el doctor no me va a prescribir un antibiótico? Porque es importante que yo espere y que vigile en el tiempo.
¿Por qué no todo moco verde es igual a sinusitis y por ende no es igual a antibióticos? Porque eventualmente ese paciente puede tener diarrea y esa diarrea ocasionarme una consulta al servicio de urgencias o desarrollarme una colitis fulminante, entre otros. Entonces, tratar de incorporar estas herramientas una vez más a nuestra práctica diaria. Y finalmente, pues ojo, o sea, tener muchísimo cuidado con las farmacias, ¿sí? Exigir que realmente estos medicamentos sean de uso controlado. Y yo pienso que ese va a ser un freno también para ese consumo inapropiado de los antimicrobianos. Y finalmente, pues ya a manera de conclusión, definitivamente el uso inadecuado de antibióticos ha sido y sigue siendo una problemática grave tanto para la seguridad del paciente y definitivamente para la salud pública, que es importante el no solamente centrarnos en nosotros como profesionales, sino que tenemos que ir más allá. Y el ir más allá implica el centrarnos también en ese paciente y en el cuidador. Y finalmente, ¿sí? Siempre garantizar una adecuada relación profesional, paciente, cuidador. Y que esa relación no se debe ver afectada por presiones, por juicios o por temores de que nos vayan a dañar la imagen. Este realmente es un camino largo por recorrer. Pienso que poco a poco vamos a tener conciencia como pediatras y definitivamente cuentan con nosotros como infectólogos pediatras para ser sus guías en este camino, que va a ser difícil como todo, pero yo pienso que finalmente vamos a tener unos resultados muy bonitos. Y es que el consumo de antibióticos va a disminuir, las prescripciones van a disminuir, la resistencia va a disminuir y definitivamente el costo de los servicios de salud también. Muchísimas gracias por la atención y esta era la presentación que quería compartirles el día de hoy. Doctora Laura, muchísimas gracias por su excelente presentación. Creo que para todos fue muy claro los impactos del uso de los antibióticos y qué estrategias se pueden implementar para esto. Así que vamos a abrir un poquito los micrófonos para preguntas, pero antes de arrancar con las preguntas del público, yo quisiera que usted nos contara en dos punticos para los pediatras que trabajan en consulta externa, ¿qué dos o tres cosas usted les quisiera entregar como recomendaciones súper importantes de un PROA de consulta externa? Definitivamente, y es lo primero, o sea, tenemos que centrarnos en la educación. Ya les había mencionado ahorita cuáles son esas manzanitas, ¿sí? ¿Cuáles son esas enfermedades que nosotros vemos en el día a día en consulta externa? Nuestra misión es crear espacios. Y también, definitivamente, porque la educación va en cada uno, el que hagan una rápida revisión. Cómo se diagnostica, cómo se trata. Y siempre tener a la mano un vademecum para saber cuál es la dosis y adicionalmente a eso tener claro cuál es la duración de los antibióticos. Eso definitivamente pienso que se va a convertir en el pilar y debe ser el pilar en el día a día de todos los médicos generales, de todos los pediatras, de todos los infectólogos pediatras que día a día prescriben un antibiótico. Sin duda alguna, doctora, muchísimas gracias. Quedan abiertas las preguntas, las pueden escribir en el chat o si alguno se anima a abrir sus micrófonos. Tenemos esta primera pregunta en el chat que dice, ¿cómo intervenir a la comunidad para que podamos llegar a ellos desde la Sociedad de Pediatría y que se entienda la necesidad de no ir a la droguería? Exacto, y es que mira, y yo pienso que cada día más, y también es una de las ventajas del COVID, teniendo en cuenta como tanta desinformación que se ha creado con respecto a esta enfermedad, y es que cada día se han abierto más espacios donde nosotros como médicos interactuamos con la comunidad. Entonces yo pienso que así como Sociedad Colombiana de Pediatría está creando este espacio donde los capacitamos a ustedes, pediatras, médicos generales, sobre la importancia del tema, es importante también que se creen espacios con la comunidad. Un Facebook Live, encuentros presenciales, como quieran, donde sencillamente nosotros les mostremos en una forma clara, en un lenguaje entendible, el por qué no se debe prescribir siempre antibióticos y que definitivamente debemos ser juiciosos ante eso. Entonces, para mí, definitivamente es la creación de espacios
donde nos podamos encontrar con la comunidad y poder realizar la respectiva retroalimentación del tema. Sin duda, doctora, muchísimas gracias. Y esta es pues otra pregunta ya desde el rol del infectólogo. Usted, digamos que hacer entender muchas veces a la institución la importancia de un programa de control de antibióticos, de que esto repercute no solo en costos, sino en mejoría de la atención. A veces es complejo, los datos están, pero a veces es complejo que la parte administrativa lo entienda. Y pues sobre todo en esta parte de consulta externa es difícil, digamos que usted, ¿cuál sería el dato más llamativo que podríamos darle si alguna de estas personas tomadoras de decisión está aquí para que entiendan la importancia de esto en el ámbito de la consulta externa? Pues realmente hay ciertas cosas que son difíciles de medir, ¿sí? Por ejemplo, resistencia antibiótica. Esa resistencia tenemos datos, ¿sí? Hay datos de Grebo, por ejemplo, de diferentes entidades que día a día realizan esa medición. Pero en ocasiones esa medición parte de cultivos tomados en el ámbito hospitalario. Entonces, a veces uno como que duda de realmente si esos gérmenes que estoy encontrando son secundarios a infecciones asociadas al cuidado de la salud o en su defecto son pacienticos que provienen de la comunidad. Entonces, por un lado, tratar de enfocarnos un poquito más en esos pacientes ambulatorios y en la detección de resistencia a antibióticos. Y el otro punto, y metiéndonos con las aseguradoras, definitivamente a ellos lo que les importa es el dinero. Entonces, ¿qué es lo que hay que mostrarles? Los costos, el costo de prescripción de antibióticos en esos servicios ambulatorios y que se relacione con los diagnósticos que de pronto nosotros estamos asignando en nuestras historias clínicas, porque resulta que todo es J00X, es decir, resfriado común, pero cuando vamos a la prescripción encontramos amoxicilina, penicilina, claritromicina, citromicina, entre otros. Listo, tenemos aquí un par de preguntas más. Nos preguntan que qué opinión tiene sobre los ciclos cortos de antibióticos en cuanto a respuesta clínica para mejorar el cumplimiento de esquemas ambulatorios. Cada día tenemos más publicaciones y cada día tenemos más publicaciones de calidad. Y esas publicaciones de calidad son ensayos clínicos. Y en esos ensayos clínicos lo que se da, entre otros, ¿no? O sea, ensayos clínicos como base, pero siguen las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, etcétera, donde sencillamente se compara cursos cortos, cursos largos. Y para muchas de estas enfermedades se ha documentado que definitivamente 5 días versus 10 versus 14 es lo mismo. ¿Sí? Entonces dicen, pero es lo mismo, igual se van a mejorar. Sí, es cierto, pero entonces vamos a ir a lo otro, a los efectos negativos del uso prolongado de antibióticos sin necesidad. Entonces, una vez más, estas decisiones tienen que ir de la mano con un estudio juicioso de la literatura que a la fecha se ha publicado para cada una de esas enfermedades. Sí, yo ahí querría agregar que dentro del grupo del Comité de Antibióticos estamos preparando una siguiente charla específicamente en hablar de esto de Short is Better, que la literatura hoy tiene una explosión de evidencia y que yo creo que a todos como pediatras definitivamente nos sirve mucho. Hay otra pregunta que habla un poquito de la normatividad y todos sabemos que digamos que dentro de lo que está escrito, la venta de antibióticos debe ser con fórmula médica, pero muchas veces lo que está escrito con lo que sucede en la vida real, pues hay un gap gigantesco. Entonces nos preguntan un poquito si hay algo que haya tratado de explorar las causas o entender por qué esto no se cumple a pesar de que está en el papel. Exacto, la flexibilidad del sistema. Y mire que, por ejemplo, a mí me causa curiosidad cómo en ciertas aplicaciones de farmacias yo voy a conseguir una mupirocina y no me lo prescriben. O sea, tengo que tomarle la foto a la fórmula de la mupirocina. Pero si yo quiero la amoxicilina, sí. Entonces, a ver, ¿qué diferencia hay entre ese antibiótico prescrito oral versus el tópico? Entonces, nada, no es más que una falta de regulación, falta de vigilancia, falta de control por parte de las entidades. Y una vez más, nosotros como sociedades científicas también tenemos que hacerle ver a esos entes que vigilan la importancia de que se dé un estricto cumplimiento a las regulaciones vigentes. Y sin duda, yo creo que esa es una labor de todos como pediatras, que uno para ser pediatra lo primero que tiene que ser es educador, porque uno educa a sus papás y a sus pacientes todos los días. Nos hacen otra pregunta muy enfocada en la formación, o mejor dicho, en el rol que tenemos. Don Roberto, buenas noches. Ay, doctor Niño.
Adelante si quiere hacer alguna pregunta. Uy, bueno, creo que se le puso el micrófono encendido. Listo. La siguiente pregunta que nos hacen en el chat es sobre el contacto que tenemos con el personal en formación, internos, residentes, pues en todos los niveles de la formación. ¿Cómo podríamos hacer para incentivar a las nuevas generaciones a que entiendan que esto es un problema tan importante? Bueno, ok. ¿Y las llaves? Definitivamente es una cátedra, o sea, si uno analiza los que de pronto trabajamos en los pregrados de algunas universidades, uno se da cuenta de pronto como esa temática que está incluida. Y dentro de esa temática no hay una cátedra, o sea, no hay un espacio que realmente esté dedicado a esto, al prescribir y la importancia, ¿sí?, de lo que actualmente vemos, y es la mala prescripción de diferentes medicamentos, pero en estos momentos estamos hablando de antibióticos. Entonces, sencillamente, a ese personal de formación, desde los semestres de pediatría, ¿sí?, como médicos generales, tenemos que hablarles del control de antibióticos, del uso apropiado de antimicrobianos y definitivamente asegurar que el personal que se está encargando de formarlos ya esté consciente de esto. Ah, pero es que yo toda la vida le he dado esa amoxicilina por 14 días y me ha ido bien. Entonces, una vez más, aprender, reaprender, quitar esas mañas. Definitivamente parte de nosotros. Nosotros formarnos para poder cambiar esa mentalidad desde esos médicos en espacios o en momentos, en momentos tempranos de formación. Y se van reafirmando, ¿no? Cuando están en el internado, ya cuando asisten a una especialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda, doctora. No sé si alguno de los asistentes tiene algún comentario adicional que hacer o alguna pregunta adicional para la doctora Laura y su tan excelente charla que hoy nos ilustró muchísimo de un problema tan grande como es la formulación de antibióticos en consulta externa. Si no es así, damos yo creo que por terminada la charla. Doctora, muchísimas gracias. Esperamos contar con usted en futuras charlas de la sociedad y a todos ustedes muy invitados a los webinars de todos los martes. Muchísimas Doctora, gracias una vez más por la invitación y a ustedes por participar en este webinar. Feliz noche.